El tema de investigación que voy a presentar a continuación tiene por nombre Representación social del sonido como mediador de las dinámicas socioculturales de un territorio con una perspectiva ecológica. Bueno, los sonidos han acompañado todo lo que constituye la vida, han estado presentes desde su inicio y han sido claves para el desarrollo del sistema auditivo de los seres vivos. Este sistema ha evolucionado adaptándose al medio y a los diferentes estímulos producidos por los componentes de la naturaleza. Este sentido, entonces, se ha constituido como clave para la supervivencia de las especies. En su papel protagónico, el sonido, como medio de conocimiento, le permite al ser humano captar informaciones que él las codifica y les da significado, y les permite entonces clasificar un ambiente de manera operativa, o sea que lo territorializa, porque guía sus maneras de interactuar con él, y ese sonido se puede convertir en un medio de protección o de alerta ante situaciones de peligro o de angustia. El sonido es más que un objeto, es un proceso complejo que funciona como un sistema. Y si nos remitimos a la definición, más sencilla de sistema, podríamos decir que se comporta como un todo integrado, no deducible de sus partes, que conforma el conjunto de dos o más elementos que se interrelacionan. En este caso serían las cualidades del sonido, que son intensidad, tono, timbre y duración, que son de interés para alguien, para los seres humanos y para las comunidades, y que es modificado por la alteración, bien sea por sustracción o adición de cualquiera uno de sus elementos, que podría ser el contexto o el ambiente o el espacio donde se está transmitiendo el sonido. Por ende, ese sonido, al ser más que un objeto, ser un proceso complejo, y tratando de entender ese proceso complejo, entonces, en este diagrama podemos ver cómo se necesita, en primer lugar, un medio fisiológico. Para que se materialice pues el sonido necesitamos un medio fisiológico que corresponde al funcionamiento del oído y al sistema de la audición. Un medio físico que corresponde a la parte física del sonido como acústica, de transferencia de energía, pero también acompañados y apoyados por un sistema social que corresponde a las dinámicas culturales que se tejen en torno al sonido, y un sistema natural que sería el contexto, el espacio o el lugar donde se está transmitiendo ese sonido. Apoyados obviamente todos estos sistemas por el sonido, que juega como un sistema de comunicación entre estos otros sistemas. Todos estos sistemas a su vez son productores de sonido, que le comunican al ser humano pues que él también está inmerso en ese contexto. Por lo tanto, podríamos definir ese proceso sonoro que funciona como un sistema, como lo ha hecho Ampus y Goodside, como un espacio portador de diálogos sonoros que constituyen o conforman la mayoría de significaciones sociales, culturales e ideológicas, a partir de las cuales los sujetos establecen su identidad. Ya con lo anterior podríamos tener una perspectiva un poco más amplia de una nueva visión del sonido. Y buscando esta nueva mirada del sonido se realizó un mapeo sistémico, consultando las bases de datos suscritas de la Universidad del Cauca, EBSCO, Science Direct y Sage Journal. Se tomaron como filtros los últimos 60 años de revisión y artículos de revisión. Buscando entonces, en la escogencia de los temas de investigación, buscamos, teniendo en cuenta esa nueva perspectiva que queríamos darle en esta investigación y esa mirada holística y un enfoque más amplio y cualitativo al sonido, y tratando de no verlo como un objeto, sino como un proceso complejo donde intervienen otros sistemas, tomamos entonces la representación social, pero en este caso representación social del sonido. Y teniendo en cuenta que dentro de esos sistemas interviene el social con las dinámicas culturales, entonces tomamos como temas principales de investigación la representación social del sonido y las dinámicas culturales. Como temas de aporte, también se tuvieron en cuenta el paisaje sonoro y la ecología acústica, que si bien hacen parte importante de este tema de investigación, no se tomaron como ejes centrales. Otros temas como territorio y sonido también se tomaron como temas complementarios, porque en la literatura revisada no tenían la visión holística que nosotros hemos tratado de darle en este proyecto de investigación. El sonido se encuentra en muchos artículos donde se toma desde la parte física o acústica del sonido. Desde este contexto, entonces, se logró localizar el foco que dio esta investigación, porque al interrelacionar los temas de investigación con los temas de aporte, nos encontraron
artículos que soportaran este concepto. En esa revisión entonces del estado del arte, pudimos constatar que existen diferentes modelos de análisis en relación con el estudio del sonido, recurriendo para ello a diferentes enfoques y métodos de distintos campos del conocimiento, unos más tradicionales, como el modelo clásico de acústica de transferencia de energía, y otros que ya han surgido a través de nuevos planteamientos un poco más interdisciplinarios desde el punto de vista más cualitativo del sonido. Y pudimos encontrar que autores, por ejemplo, como Aristóteles, planteaba que el sonido es un proceso dinámico. Contrario a él, Schaffer lo ve como un objeto. El fenómeno sonoro es más procesual que objetual. El sonido no existe, ocurre. Schopenhauer, por su parte, manifestaba que el ruido es una tortura para los intelectuales y la más impertinente de las perturbaciones, y proponía entonces que la cantidad de ruido que uno puede soportar sin que le moleste está en proporción inversa a su capacidad mental. Bajo esta premisa, Schopenhauer entonces se preguntaba si la aceptación de elevados niveles de ruido es signo de estulticia o de ignorancia, si solo es el silencio el que nos acerca a la perfección del ser supremo, entonces, ¿qué visión podríamos tener al observar nuestras modernas sociedades? Las grandes ciudades que hoy acogen ya la mayor parte de la población del planeta, ¿seremos entonces más tontos que antes o tal vez incluso menos humanos? ¿Cómo quito esto de aquí? A ver, un momentico que voy. ¿Esa será? Es que me está tapando la pantalla el aviso de arriba. Bueno. Ya. Bueno, Marcuse, por su lado, habla ahora sobre las condiciones de aglomeración y estrepitosidad de las ciudades de masas y planteaba que provocan en el individuo todo tipo de frustraciones, represiones y miedos que se resuelven en auténticas neurosis. René Dubois habló sobre la necesidad que tenemos los seres humanos de tranquilidad, la cual constituye una auténtica necesidad biológica. Curry y Lindahl, por su parte, manifestaban que la contaminación por ruido es una lamentable e irremediable característica de nuestra civilización técnica. Simmel manifestaba que hablaba sobre la estrepitosidad al describir la vida en la gran ciudad moderna de principios de siglo, y él la denominaba como el reino de cada uno para sí, jungla de competencia feroz. En todo este proceso, en toda esta revisión, aparece también el concepto de paisaje sonoro, concepto que ha sido acuñado por Murray Schafer alrededor de los años 60 y concepto que ha sido retomado por otros autores, entre ellos Arredondo y García, Germán González y Santillán y Troax, entre otros. He traído aquí también un apartado escrito por María Soledad Cabreles sobre el comienzo del universo y podemos ver cómo están resaltadas las palabras donde se menciona ruido o sonido o algo sonoro que tenga que ver con este comienzo del universo. Y ella planteaba que es explicado por la física moderna como una gran explosión, el Big Bang, que debió suponer un colosal y apocalíptico ruido absoluto y sobrecogedor, y por las diferentes religiones como un acto ciego y sonoro. Dios creó el cielo y la tierra con su boca, o Dios nombró el universo pensando en voz alta. Los dioses terribles existieron a partir del trueno, los fructíferos a partir del agua, los mágicos a partir de la risa, y los místicos a partir de los ecos distantes. Anfus y Goodside, como lo habíamos mencionado anteriormente, mencionaban ese espacio natural como un espacio portador de diálogos sonoros que constituyen o conforman la mayoría de significaciones sociales, culturales e ideológicas, a partir de las cuales los sujetos establecen su identidad. Luigi Russolo ya en los años 1913 clasificó los ruidos y creó un manifiesto a su favor que denominó el arte de los ruidos. John Cage, por su parte, en 1951 buscó un lugar en el mundo donde no existiera sonido alguno. Recorrió muchos lugares y no lo encontró. Por lo tanto, su conclusión fue que el silencio no existe, no es acústico, es más el abandono de la intención de oír. Trevor Wishart también publicó un manifiesto sobre los símbolos y paisajes sonoros en 1986. Axel Rudolph en 1994 empezó a priorizar en Alemania la comunicación auditiva cuando hablaban o se referían a las estructuras y construcciones de casas, ferias, hoteles y museos. Y actualmente encontramos muchos archivos donde se pueden subir los paisajes sonoros que se pueden grabar en los distintos lugares del mundo. Por ejemplo, en Chiapas, México,
Existe un archivo que se denomina www.archivosonoro.org. El doctor Bernie Krause también tiene un lugar que se llama Soundscape Ecology, donde se pueden subir los paisajes sonoros. Existe también el Diario Europeo de Sonidos, que también fue creado por el doctor Schaff. Bueno, en cuanto a ese proceso sonoro, es importante tener en cuenta la percepción. La percepción podría definirse como ese proceso que realiza el cerebro de interpretación de las sensaciones que le llegan a él a través de los sentidos, para que luego se forme una impresión, bien sea consciente o inconsciente, de ese entorno físico que lo está rodeando. La capacidad perceptual es imprescindible para que nosotros nos podamos relacionar con el medio. Y en este proceso existen 3 momentos. El primero es la sensación, que corresponde a la reacción física ante ese estímulo auditivo. El segundo es el sentimiento, que corresponde a la reacción afectiva que le damos ya a ese sonido. Y el tercero es el conocimiento, que corresponde a la reacción mental. Sin embargo, muchas de esas percepciones visuales y auditivas que llegan constantemente a nuestros oídos tienen un carácter social y cultural. Por ende, entonces, cualquier información que podamos captar del medio va a ser analizada o interpretada por cada observador en función de su personal manera de percibir, pues solamente vemos o oímos lo que conocemos y solamente si le prestamos atención. Los sonidos que acompañan a un determinado paisaje tienen su propia identidad y esto es inseparable de esa circunstancia. Entonces, en esto juega un papel importante el hábitat, porque el hábitat influye en las expresiones vocales de las distintas culturas humanas y esto tiene que ver con los lugares que habitan. Por ejemplo, los que viven en bosques y montañas practican unas expresiones vocales y sonoras un poco más agudas, que tienen que ver precisamente con esos lugares que habitan, que son los valles y los bosques reverberantes. Por el contrario, en los desiertos y en las estepas, donde existe una acústica más mate y absorbente, se utilizan sonidos muy intensos. Cada medio o cada paisaje tiene sus propias características sonoras, que están determinadas por los componentes de esa naturaleza, los componentes acústicos de la naturaleza, que son el agua, el aire, el fuego y la tierra. El agua, por ejemplo, se encuentra en múltiples formas sonoras en la naturaleza y cada una de ellas tiene su propio resonar, ya sea la sutil modulación de los ríos en las llanuras o las profundo resonar de los torrentes cuando caen de las montañas, e inclusive las grandes cataratas que llegan a marcar territorios acústicamente. El fuego y la tierra también son elementos acústicos de primer orden, desde los terremotos hasta las explosiones volcánicas y algunas danzas rituales que se realizan alrededor del fuego. El viento, que podríamos denominarlo como el aire en movimiento, al igual que el agua, también nos brinda mucha información y nos habla de maneras diferentes dependiendo de la geografía, del clima y de los obstáculos que pueda encontrar. Por ejemplo, en las estepas y llanuras, el viento sopla de una manera intensa y regular, mientras que en los bosques lo hace de forma aguda y profunda, y esto puede variar de acuerdo a las características de las hojas de los árboles también, si sean más grandes o más pequeñas. Además, en cualquier lugar, la humanidad, a través de sus chamanes y de sus sanadores, han utilizado los sonidos y la música en sus rituales y tratamientos de curación. Todavía, hoy algunas tribus consideran que los instrumentos musicales tienen poderes sobrenaturales. Y en Occidente se han utilizado la musicoterapia para el tratamiento de algunas enfermedades como el autismo, el Alzheimer o algunas alteraciones psicológicas. Ya adentrándonos entonces un poco en el problema, podríamos decir que los principios generales y los métodos en los que se han soportado las diferentes teorías del sonido y las posibles maneras de describir y concebir el espacio en términos sonoros han estado por lo general enmarcados desde un enfoque cuantitativo. Sin embargo, hemos dejado a un lado de considerar que los sonidos tienen diversos significados y mensajes y que se escuchan a través de nuestros oídos de maneras diferentes. Por lo tanto, es necesario considerar, además de esos indicadores cualitativos, otras variables un poco más cualitativos que se han dejado atrás y no se han tenido en cuenta, como son los tiempos, los espacios, las culturas, las percepciones de las personas, el tipo de actividad que realizan, el componente emocional, que es algo muy importante.
Y es aquí donde el ámbito sonoro, entonces, que se conforma alrededor de todas estas variables, podríamos definirlo como el contexto ambiental en el que los seres humanos desarrollan la vida y realizan sus actividades desplegando conocimiento y construyendo. Todas estas actividades o todo este ámbito sonoro entonces constituye y afectan las configuraciones socioculturales de cada comunidad, dándole a cada una el sentido de lo propio. Las diferentes teorías del sonido y las maneras como se ha descrito y se ha concebido ese espacio sonoro tradicionalmente se han soportado en el contexto de la epistemología occidental, obviamente con sus consecuentes desarrollos metodológicos enmarcados más en enfoques cuantitativos, perdiendo de vista que los sonidos tienen diversas intensidades, significados y mensajes, y como ya lo habíamos visto anteriormente, dependiendo también de cada persona, los interpretará de una forma diferente. Todos estos significados y mensajes nos llegan a través de medios diferentes o de fuentes diferentes, como son las palabras, las músicas, los sonidos de la naturaleza, los sonidos provenientes de la industrialización y las dinámicas de los urbanismos. Y estos sonidos tienen sus propias particularidades y sus propios códigos, que a su vez pueden generar en los seres que los están percibiendo diversos sentimientos y sensaciones, que pueden ser de bienestar o de malestar. Por lo tanto, esta reflexión epistemológica que hemos hecho, además de nutrirse de todos estos desarrollos teóricos de las diferentes disciplinas que están en interacción, también lo pueden hacer a través de las fuentes de las zonas de estudio de la ciudad de Popayán. Popayán es una de las ciudades más antiguas y mejor conservadas de América, en su arquitectura, sus fachadas, sus puentes y sus plazas, donde se combinan una infinidad, o su morfología urbana, la morfología que ha conformado esta ciudad antigua, ofrece una infinidad de combinaciones sonoras que son producto del aire que recorre todos estos espacios que acabamos de describir. Por lo tanto, en esos espacios también se combinan diferentes actividades socioculturales que le dan como un sello característico. En este caso, el ejemplo pues más claro podría ser las tradiciones religiosas que se celebran en la ciudad, que corresponden a la Semana Santa, la cual no solamente prevalece durante esa semana, sino que prevalece a lo largo de todo el año. Y ese es precisamente el sello característico que se le puede dar a la ciudad de Popayán. Esta ciudad ha sido estudiada desde lo visual, pero no cuenta con estudios que presten atención a las experiencias sonoras que suceden alrededor de ella. Por lo tanto, con este trabajo, además de que podamos aportar epistemológicamente a una visión holística de las sonoridades, también pretende rescatar esa importancia de lo sonoro en la vida cotidiana de las personas que habitan Popayán. ¿Para qué? Para que con esto podamos contar como un elemento de comunicación sensorial, de transmisión de emociones y de estética ambiental. Es importante tener en cuenta que los espacios tienen su propia sonoridad, asociada a todas esas actividades humanas que cambian permanentemente con el día y la noche, y que conforman de manera colectiva una identidad de ese lugar que habitamos y muestra las dinámicas socioculturales de sus habitantes. Es por esto que es importante entender ese ámbito sonoro dentro de la actividad y pensamiento del hombre, en interacción con el espacio en el que desarrolla su vida. En esta perspectiva de ese análisis pluridisciplinar, nació el concepto de paisaje sonoro, que como habíamos visto fue acuñado por Murray Schafer alrededor de los años 60 y podría explicarse como todo lo que se escucha en un contexto determinado. Agregaría además a eso que es significado en función del bienestar o malestar que producen en los escuchas. Por eso entonces el cambio en el paisaje sonoro está determinado por la incidencia de esas actividades que realizan los seres humanos sobre la naturaleza con sus labores diarias, bien sean domésticas o un poco más especializados, que pueden ser también en las zonas urbanas o puede ser en las zonas rurales, en el trabajo, bien sea en las fábricas o en las empresas pequeñas. Todas y cada una de estas labores son productoras de sonido y constantemente le están comunicando a los seres que habitan esos lugares pues que están vivos y que ellos también a su vez son productores de sonido, que también pueden transformar a través del sonido ese lugar donde ellos tienen. Por lo tanto, nosotros los seres humanos tenemos injerencia en la calidad de nuestro paisaje sonoro y del medio ambiente que estamos habitando. En este orden de ideas, entonces, es posible afirmar que hay características sonoras que no solamente nos dan información o describen aspectos de tipo ambiental del contexto sonoro que cada cultura habita,
sino que también tienen un significado histórico. ¿Por qué? Porque se encargan de dinamizar y llevar mensajes de una cultura a otra. Y también nos informan de los cambios que las comunidades han sufrido a raíz de la globalización. Por lo tanto, entonces aquí es necesario introducir un nuevo concepto que es la estética. La estética que viene de la filosofía y del griego aesthetic, que significa sensación o percepción, y de aiestesis, que significa sensación o sensibilidad. Entre sus significaciones está la del estudio de la percepción en general, ya sea sensorial o entendida un poco más amplia. Aquí entonces, específicamente para este proyecto de investigación, teniendo en cuenta que el estudio es lo sonoro, podríamos entonces acotar el concepto de estética sonora, la cual corresponde al estudio de la asociación que hace el hombre de las sensaciones producidas por las vibraciones que llegan a su oído y la percepción y sensaciones que generan en él. Con todo esto entonces, el fenómeno de la escucha no depende exclusivamente de los sonidos, sino de las relaciones concretas que el hombre tiene con su medio sonoro, de su contexto ambiental, social, donde se produce el sonido. Y esos sonidos llegan a adquirir un valor simbólico que va más allá de las propiedades físicas, significando tranquilidad, belleza, seguridad, alerta, bienestar. Por lo tanto, analizar los sonidos del entorno con un planteamiento más estético nos permitirá seleccionar, describir y apreciar las fuentes sonoras que nos rodean. Popayán como lugar de estudio nos va a dar cuenta del comportamiento social en torno al sonido, el cual lo podríamos entender de mejor manera si se conoce ese patrón de unión entre las pautas culturales de comportamiento, ya sea a nivel individual o colectivo, los condicionantes económicos, sociales y normativos que precisamente favorecen la producción de ruidos, porque a veces la norma no llega a cumplirse en su totalidad, como estrategias de comunicación que a su vez son garantes de supervivencia a pesar de las nocivas consecuencias que puedan tener sobre la vida colectiva. Por lo tanto, si nosotros conocemos el rol que desempeña el sonido en el comportamiento de las comunidades, donde no solamente contemplemos variedades cuantitativas, sino que también contemplemos las variables cualitativas, ayudará a entender cómo los individuos o los grupos sociales perciben y reaccionan frente al contexto sonoro que los rodea. Contar con toda esta información o todo lo anterior nos podría aportar reflexiones y datos que nos ayuden a explicar esos mecanismos de las reacciones emocionales y estéticas ante el medio ambiente sonoro de la ciudad de Popayán, para que podamos profundizar un poco más en las relaciones entre el ser humano y su entorno, teniendo en cuenta las fuentes que lo originan, el medio por el cual se mueve y las características sociales de quien lo recibe, lo decodifica y lo interpreta. Contar con esta información también nos podría ayudar a formular una nueva legislación sobre ruido, con una visión un poco más holística e interdisciplinaria, donde no solamente contemplemos los aspectos técnicos del sonido, sino que se involucren esas formas sonoras que toma la sociabilidad al interior de la ciudad. Ya que no existe una escucha universal, cada individuo, cada grupo, cada cultura tiene su forma de entender y de escuchar. Todo lo anterior entonces nos ha llevado a formularnos la siguiente pregunta de investigación. Desde la perspectiva ecológica, ¿cómo las representaciones sociales del sonido median en las dinámicas socioculturales de un territorio? Y es ahí donde surge entonces la justificación del por qué realizar este proyecto de investigación. El poder analizar esos sonidos alrededor de la actividad del ser humano y los que él produce en un momento y un espacio concreto facilita contar con una visión un poco más amplia sobre sus comportamientos en torno a los sonidos, así como también de ciertos aspectos sociales y culturales. Si bien existen estudios que se han realizado a nivel internacional y nacional de paisajes sonoros, no se cuenta casi con estudios fundados en metodologías basadas en la interdisciplinariedad que hayan indagado sobre las representaciones sonoras de la ciudad de Popayán y que éstas nos sirvan para contribuir a entender las complejas dimensiones del espacio en torno a lo sonoro, la manera como se ha afectado el bienestar inmediato de sus comunidades vivas, sus comportamientos, sus actos y sus sentimientos, ya que cada sociedad pues elabora un modelo sensorial particularizado que puede depender de la pertenencia a clases, a grupos, a generación, a sexo, etc. En esta ciudad de tantas iglesias, donde se ha perdido el tañer de esas campanas que se dejaron de usar o que simplemente ya no se escuchan porque el ruido urbano las opacó, los sonidos del viento cuando recorrían los tejados de las casas
coloniales del centro, o el crujir de los metales de las argollas, donde cuelgan los faroles de la ciudad que se mecen al vaivén del viento, generando ese característico sonido, pero que también se funde con los pitos y con los anuncios de los voceadores del comercio del centro. Por lo tanto, uno de los objetivos fundamentales de este estudio y del manejo del ruido no pueden ser solamente desarrollar criterios normativos para reducir los niveles de exposición y promover la evaluación. De lo que se trata precisamente con estudios de integrar saberes diferentes como la antropología, la sociología, la etnografía, la física, la psicología, entre otras ciencias, donde se integren técnicas cualitativas y cuantitativas que nos permitan analizar algunos espacios específicos de esta ciudad. Asumir entonces esta posición flexible será la única manera de superar los aspectos meramente cuantitativos que todavía imperan en los mapas de ruido. Y digamos que podamos elaborar otras cartografías sonoras que sean más cualitativos y tengan en cuenta los aspectos emocionales. Partir de esta actitud podría colocarnos en un nuevo punto de escucha, ayudándonos a ampliar el espectro de análisis para que así podamos comprender esas relaciones que existen entre el entorno sonoro o auditivo y las respuestas de comportamiento de la gente que vive en él. Los aportes entonces de este trabajo en el aspecto ambiental hemos abordado desde la perspectiva ecológica, teniendo en cuenta que lo ecológico corresponde a las relaciones entre los seres vivos y su entorno. Y desde esta perspectiva, entonces, teniendo en cuenta el proceso sonoro, se enmarca desde la ecología acústica, que podríamos decir que es la relación mediada a través del sonido entre los seres vivos y su entorno. Además también del nivel de conciencia que se pueda tener de ese aporte del sonido a la construcción de ambiente. O diríamos que la ecología acústica es el estudio de los efectos de ese entorno sonoro o de ese entorno acústico sobre las respuestas físicas o las características de comportamiento de los que viven en un determinado lugar. En cuanto al aporte social, teniendo en cuenta que el mundo social trata de las relaciones que tejemos con los demás, relaciones que pueden ser de diferentes clases, algunas utilitarias, otras afectivas, otras armónicas, pero otras se pueden convertir en conflictivas, y teniendo en cuenta que esas relaciones son inherentes a los seres humanos. Por lo tanto, si contamos con una base teórica y metodológica que aborde ese fenómeno sonoro en torno a su relación con la sociedad, pues podremos contar con esa nueva visión que estamos buscando acerca del sonido. En cuanto a la salud, si comprendemos esa configuración de los diferentes patrones de comportamiento del proceso sonoro, se podrá aportar a la construcción de planes de mejoramiento de la calidad de vida de la población, donde se fomente la adecuación y preservación de unas áreas de interés ambiental para promover espacios sonoros más sanos y menos ruidosos para la ciudadanía. Los impactos que buscamos con este proyecto de investigación es, el impacto social estará en reconquistar esa complejidad y esa riqueza de la escucha, que ha estado acostumbrada a la contaminación acústica. Por lo tanto, permitirá reivindicar la importancia de lo sonoro como un elemento de comunicación y transmisión de emociones entre las diferentes culturas, dándoles a cada una identidad aural. El impacto científico será contemplar no solamente los aspectos físicos del sonido, sino que se integre también un análisis cualitativo de ese proceso sonoro, teniendo en cuenta la inherente relación que existe entre el hombre y su espacio sonoro. Y el impacto académico será enfocado a contar con una visión del comportamiento del ser humano en torno al sonido, con una visión más interdisciplinaria y más holística, pues ese entorno sonoro de cualquier sociedad es una fuente de información importante que constantemente necesita ser analizada, pero con una mirada más integral. El objetivo general de este trabajo de investigación, por lo tanto, es interpretar el rol de la representación social del sonido en las dinámicas socioculturales de un territorio desde una perspectiva ecológica. Como objetivos específicos y para dar cumplimiento a este objetivo general, entonces, tenemos primero, caracterizar esos elementos sonoros de los lugares objeto de estudio, el medio donde se están propagando y las condiciones socioculturales de la población objeto de estudio. Como segundo, analizar los mecanismos de percepción y reacción sonora en las comunidades objeto de estudio. Y por último, describir el tipo de relaciones entre el sonido y las dinámicas socioculturales de la población objeto de estudio. Ya pasando ahora a la metodología, teniendo en cuenta la complejidad de este tema de investigación, buscando darle un abordaje holístico e interdisciplinario, la metodología que se ha escogido es mixta de tipo secuencial, donde tendremos dos
métodos de abordaje, uno cualitativo, mediante el método etnográfico, y otro cuantitativo de tipo no experimental longitudinal. Estos métodos mixtos corresponden a unos procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación, donde se implica la recolección y análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos, así como su integración y su discusión conjunta para poder darle respuesta a ese planteamiento del problema que hemos presentado. La unidad de análisis que tendremos entonces es la vida sonora de la comunidad de la ciudad de Popayán, donde se analizarán las lógicas que rigen lo sonoro y las dinámicas de comportamiento de quienes habitan en torno a lo sonoro. El tiempo de análisis serán 6 meses y el espacio de investigación corresponde a 2 ambientes detallados que son el centro histórico de la ciudad de Popayán y la Galería de la Esmeralda. ¿Por qué estos 2 lugares? Porque son lugares que nos dan cuenta de las actividades más importantes en torno a lo sonoro a nivel urbano. Por otro lado, también teniendo en cuenta que el objetivo de esta investigación es interpretar el rol de la representación social del sonido en las dinámicas socioculturales de un territorio con una perspectiva ecológica, consideramos que este tipo de investigación mixta permitirá hacer una integración y una discusión conjunta que nos permita hacer posteriormente unas inferencias producto de toda esa información que se ha recolectado para lograr un mejor entendimiento de este fenómeno que está como estudio. Entonces aquí, en el modelo de análisis, contamos con una metodología cualitativa, ¿sí? Mediante la etnografía sonora, que será la estrategia metodológica que utilizaremos, donde podremos establecer unas categorías de análisis. Posteriormente, con estas categorías de análisis, podremos trabajar con la metodología cuantitativa, donde se establecerán unos indicadores y unas variables. En la metodología cuantitativa se utilizarán 2 estrategias metodológicas que corresponden al análisis estadístico mediante el software SPSS y la metodología de lógica difusa. Ya contando con todas estas categorías de análisis, con los indicadores y variables, pasaremos a hacer un análisis que nos permitirá hacer un cruce de la información para que podamos lograr una triangulación de esa información y luego establecer unas metainferencias acerca de esa realidad sonora que sería el objeto de estudio. La disciplina sobre la cual se apoyará este proyecto de investigación es la antropología que viene del etnos, del griego etnos, que significa pueblo, y grafo, que significa, es la antropología que corresponde al estudio del hombre, ¿sí? Y no solamente del hombre, sino a los seres humanos desde una perspectiva un poco más global, alcanza su máximo objetivo a través de la etnografía. La etnografía es la que nos va a permitir materializar ese estudio antropológico. Y la etnografía sí viene del griego etnos, que significa pueblo, y grafo, que significa escritura. O sea que es aquella estrategia disciplinaria que se dedica a la descripción detallada y sistemática de las comunidades humanas, de ciertos eventos que suceden alrededor de ellos, de las personas, sus interacciones y comportamientos que pueden ser observables. Esta metodología incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, sus actitudes, sus creencias, sus pensamientos y reflexiones, tal como son expresadas por ellos mismos, y no como los describe otra persona, o en este caso, pues, quien está realizando el estudio. Además, permite describir esos hechos culturales en dichos grupos. Pero entonces, teniendo en cuenta que este trabajo de investigación se enmarcará en lo sonoro, hemos tenido en cuenta entonces, o el enfoque es a través de la etnografía sonora, la cual corresponde a esas dinámicas de comportamiento, pero en torno a lo sonoro, y a las lógicas que rigen el espacio en torno a lo sonoro. En este caso, no se va a realizar una descripción de los espacios donde está ocurriendo el proceso sonoro. La investigación se va a centrar más en las formas de escuchar de un grupo social, aunque obviamente que sí se delimitará la amplitud espacial de interés a 2 espacios que ya habíamos mencionado, que son el Centro Histórico y la Galería de la Esmeralda. Pues esta práctica etnográfica siempre se hace en un espacio y en un tiempo determinados, y pues aquí en este caso se remite al tiempo y al espacio que vamos a hacer la observación, o donde se describirá el fenómeno social en torno a los sonidos. Para este estudio, y teniendo en cuenta que se va a abordar tanto ese fenómeno social como el espacio, se utilizarán 2 métodos de abordaje, que son los estudios de tipo ETIC y los de tipo EMET. Los de tipo ETIC son los que describen ese fenómeno social en torno al sonido,
en función de las categorías del que describe, o sea, en este caso, el etnógrafo. Mientras que los de tipo EMIC describen o recogen las categorías propias del lugar donde se va a dar el fenómeno estudiado. La diferencia entre ellos dos es muy sutil o muy pequeña, pero es clave cuando se va a llevar a cabo una investigación que tenga que ver con fenómenos sociales. Para este caso en particular, pues será identificar esos sonidos representativos del espacio a través de las formas de escuchar de aquellas personas que habitan ese espacio. La metodología que vamos a seguir en esta investigación la ha planteado el doctor Miguel Alonso Cambrón y de acuerdo al análisis que realizamos, consideramos que es la más pertinente y nos posibilita recolectar toda la información para dar respuesta al problema que hemos planteado en esta investigación. Se ha dividido en 3 fases. La primera fase, que se denomina el yo, corresponde a la subjetividad y sensibilidad del etnógrafo y a la experiencia sensible de los espacios que son de interés del estudio. La segunda fase, que se denomina el tú, corresponde a las opiniones y a la intersubjetividad que puedan tener las personas que habitan ahí el espacio. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta sus discursos y sus narrativas. Y la tercera fase, que corresponde al ellos o ellas y que la hemos denominado el nosotros, corresponde a lo que hemos visto en la primera fase más lo que nos han contado en la segunda fase, y con ello entonces tendremos una perspectiva un poco más interdisciplinaria de lo que ocurre en torno a lo sonoro. Para poder materializar estas 3 fases, utilizaremos como estrategias metodológicas los mapas parlantes, la escucha flotante y los escenarios. Los mapas parlantes, el objetivo metodológico que ellos tienen es recoger de una manera gráfica la percepción de las personas que van a participar en el estudio en torno a lo sonoro en su territorio local, reflejando los aspectos más importantes del lugar que ellos habitan, como por ejemplo qué tipos de sonidos hay, cuánto tiempo permanecen en el espacio, el lugar donde se ubican y cómo está conformado ese espacio. La escucha flotante es una adaptación de la técnica de la etnografía, que es la conocida como observación participante o observación flotante. En esta metodología, el etnógrafo se deja llevar por esas situaciones que ocurren, en este caso, los contextos alrededor del fenómeno sonoro, teniendo en cuenta las diferentes rutinas que siguen las poblaciones que habitan en ellos de acuerdo a los tiempos. Y los escenarios entonces permitirá a través de la diagramación de escenarios tanto de pasado, presente y futuro poder entender ese complejo proceso de las interacciones del sonido con el ser humano y su entorno. En todo este proceso es necesario tener en cuenta la normatividad, porque esa normatividad rige esos espacios y las personas y pueden modificar en algún momento su comportamiento. La recolección de la información la haremos a través de entrevistas estructuradas en un ámbito de familiaridad y de confianza que se harán a nivel individual y colectivo. También se harán otras entrevistas a mayor profundidad y para la organización de esa información tendremos planes de observación, guías de información, cuestionarios, registros de datos primarios, diarios de campo, fotografías, grabaciones y videoclips. Bueno, otra forma de analizar esto sería, hasta aquí iríamos con el análisis cualitativo, y otra forma de analizar la información recolectada es el análisis cuantitativo. Ya habíamos visto anteriormente que lo haremos basándonos en 2 metodologías, uno que es el análisis estadístico con el software SPSS y la otra metodología es la lógica difusa. Este análisis cuantitativo de la investigación se realiza con el fin de poder complementar esa información que recolectamos en el análisis cualitativo y poder entonces así conocer esa realidad de los hechos presentados en el proceso sonoro de una manera más holística. Se podrán entonces aquí en este análisis estadístico con el SPSS definir las categorías que habíamos recolectado en el análisis cualitativo nos permitirán establecer unas variables dependientes y una variable independiente, que en este caso será el rol que juega el sonido. Se podrán establecer las frecuencias de algunos eventos, como son las sensaciones, las conductas de la población, sus comportamientos, de acuerdo al rol que juegue ese sonido en los espacios, pero también de las características sociodemográficas y de los elementos sonoros que encontremos ahí en ese espacio. Esos hallazgos en cuanto al mecanismos de percepción y reacción y las dinámicas, entre otras, mediante diferentes técnicas, serán ingresadas al software SPSS, asignándoles un código a cada participante y a cada variable para que pues, nos permita hacer su debido procesamiento. Con esto podremos elaborar un informe preliminar
con esos cálculos que podamos realizar con el software estadístico y la medida de frecuencia que podremos utilizar para las variables cuantitativas numéricas será la media. Estos resultados serán presentados en tablas y gráficas que nos van a facilitar el análisis de la información y nos permitirán, como ya habíamos dicho, establecer la frecuencia de algunos eventos. Se realizará el análisis inicialmente univariado estableciendo el valor de significancia estadística P para cada una de las frecuencias. Y una vez que tengamos este análisis univariado, podremos determinar qué variables utilizaremos para comparar en el análisis bivariado, donde se utilizarán tablas de contingencia de 2×2. En ese análisis bivariado, inicialmente, se calcularán los OR, que corresponden a una medida estadística que cuantifica la fuerza de asociación entre dos eventos, A y B. En este caso, el evento A será el rol del sonido y el evento B serán las interacciones sociales. Y con el fin de asociar el comportamiento de esas variables dependientes dicotómicas en función de las otras variables independientes, podremos realizar un modelo de regresión logística binaria ajustada, donde se ajustarán los OR crudos y luego se ajustará por otras covariables según fuese necesario. Bueno, y el otro María método, Teresa, entonces, 5 minutos, por favor. bueno, el otro método corresponde entonces a los sistemas bioinspirados de computación, que en este caso manejaremos a través de la lógica difusa. ¿Qué pretende hacer la lógica difusa? Emular o simular el comportamiento de los sistemas naturales bajo la utilización de los algoritmos, porque debemos tener en cuenta que la verdad absoluta no existe, debemos considerar la variabilidad y la incertidumbre. Esos sistemas bioinspirados de computación han sido construidos por medio de software y hardware que pueden ser configurables y sistemas electrónicos que, como habíamos dicho, tratan de emular la forma de pensar, el modo de procesar información y la resolución de problemas. En este caso, pues tenemos el proceso sonoro, que es el que estamos analizando. Estos sistemas modelan un fenómeno que existe en la naturaleza, en este caso el rol que juega el sonido en las dinámicas socioculturales. Y para ello, entonces, además de utilizar también la computación numérico-simbólica, se utilizan otros métodos que pueden ser las redes neuronales o la lógica difusa o la computación evolutiva. La localización de la zona de estudio, como vemos aquí, es el centro histórico de la ciudad de Popayán, que corresponde a la Comuna 4, y el sector comercial de La Esmeralda, que corresponde a la Comuna 8. Aquí en esta diapositiva podemos ver que tomaremos aproximadamente 3 cuadras a la redonda de cada uno de estas zonas de estudio. Para el cronograma hemos establecido un tiempo de 18 meses, donde tendremos en cuenta la revisión bibliográfica, la fase 1, que es la caracterización del entorno sonoro mediante el estudio etnográfico, la fase 2, que es ya la parte cuantitativa, la fase 3, donde triangularemos la información de la fase 1 y 2, la pasantía internacional, la elaboración del informe final de la tesis, la sustentación y la elaboración y sometimiento del artículo correspondiente a la fase 2. El presupuesto aproximadamente es de 54 millones, que está representado en el personal científico, en los materiales e insumos, equipos, bibliografía, viajes, salidas de campo cuando sea necesario, servicios técnicos y pasantía. Y para esto contamos como fuentes de financiación a Colfuturo y la contrapartida en especie de la Universidad del Cauca.